Hola, muy buen día. Mi nombre es Andrés Felipe y este video va dirigido a los estudiantes de circuitos y dispositivos de la Universidad Nacional. Tiene como objetivo aprender a simular este circuito. Ese circuito involucra capacitores, inductores, resistores, fuente independiente de corriente, fuente dependiente de tensión y de corriente. Entonces el objetivo es simularlo y mirar las respuestas en función del tiempo, ¿cierto? Mirar cómo responde el circuito, tanto tensiones como corrientes en el simulador Simulink de MATLAB. Entonces, claro, nosotros en clase ya aprendimos a sacar las ecuaciones íntegro diferenciales bien por nodos o por mallas, pero hay que haber planteado el sistema, porque primero tendríamos que aplicar una reducción de ecuaciones diferenciales y luego pues eso, ya ese sistema de ecuaciones resolverlo con MATLAB, con la transformada de Laplace o con los métodos pues de que aprenda. Eso por el momento, pues como no han visto el curso de ecuaciones diferenciales, entonces vamos a ver la respuesta en el simulador. Pero ya sabemos plantear el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Diferenciales. También así como otro dato que les puedo dar es que por lo menos esos circuitos de este tipo, ¿cómo lo pueden solucionar? También aplicando la transformada de Laplace directamente al circuito. Por lo menos aquí la función de transferencia del inductor pasaría a ser, pues aquí lo manejamos como una L, aquí pasaría a ser como S por L, siendo S pues la variable de frecuencia de la transformada de Laplace. Y aquí ese capacitor sería 1 sobre S por C. La resistencia pues como no varía, su respuesta no varía con respecto a la frecuencia ni en el tiempo, entonces R sería la misma. ¿Y cómo se solucionaría? Se hacen ecuaciones de nodos y de mallas, se plantea un sistema que tiene ecuaciones lineales, tal cual como si fuese el circuito puras resistencias, pero ¿qué pasa? Esas ecuaciones van a tener como incógnita la variable S. Se resuelve en términos de S y ya pues cuando estén las respuestas de cada nodo, de cada corriente de malla, se le saca la transformada inversa de Laplace y listo, tendríamos la solución. Ese es un método muy sencillo y ya en el siguiente curso lo aprenderán. Ahorita sí empecemos a ver la simulación. Este es el circuito que vamos a simular. Entonces yo ya lo simulé para ahorrar, para que sea más corto. Estamos usando el mismo Simulink en el que se aprendió a simular en DC y en AC. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues que para este caso lo simulé en qué librería. Esa es la versión 2017, pronto puede variar a la de los computadores de la universidad o a las que ustedes tienen. Entonces siempre en Cinescape. Entonces habíamos aprendido a manejar dos librerías, Fundación Library y Power System, ¿cierto? Sin Power System. Entonces yo la simulé en Sin Power System, se les va a sacar donde saqué los elementos. Entonces en esta versión aparece un poco distinto. Aquí si vamos de una vez a Cinescape y luego a Power System, tenemos que sí. Se me bloqueó el computador. Entonces, mientras tanto les voy mostrando el esquemático. Ya les iba diciendo que simulé en Sin Power System con los elementos básicos. Entonces aquí tengo la fuente, el inductor, el resistor, capacitor, aquí lo que está variando un poco con respecto a lo que hemos aprendido y pues nos sirve también para aprender a usar Sin Power System en este ejercicio para usar las fuentes dependientes de esas librerías. Antes, ¿cómo lo hacíamos? Antes llegábamos y colocábamos la fuente dependiente, aquí enseguida nos aparecía el otro rectángulo con la variable de control, si era tensión o corriente, y teníamos que pasar la fuente de tensión por ponerlo a los puntos donde iba la variable de control, o si era una corriente hacerlo pasar, abrir el circuito, hacerlo pasar. En este caso es más sencillo, miren, en este caso es una fuente de voltaje controlado por una corriente. Mire, eso es que la fuente de voltaje, ¿cierto? Y está siendo controlado. Aquí viene en este puntico se mete la variable de control
y aquí se le mete, se le multiplica, se saca una constante de sinks, de fuentes, una constante de valor 2 y se multiplica por A. ¿Y cuál es A? A es esta corriente que viene por acá, se mide con un amperímetro, con un sensor y se guarda en esa variable, la variable A. La variable A sería la corriente que se va a multiplicar por 2, entonces aquí sería una corriente 2 veces esta corriente. Aquí, miremos esta fuente. Esa es una fuente de corriente que la va a inyectar a esa rama. ¿Y su variable de control cuál es? Mira, aquí está un poco enredado. Aquí está 0.5, la variable de control, 0.5 por esa tensión. Pero esa tensión yo la puedo, eso, ahí yo medí. Ahí estoy midiendo y saco esa variable, con este multímetro, mido de acá hasta acá, mido esa tensión y la salida de esa señal vengo y se la entro aquí a la que se tiene que multiplicar con 0.5. Otra forma que voy a hacerlo para evitar ese cable azul, ese que se puso en azul, era aquí guardarlo en una variable y ya luego aquí meter el cajoncito de la variable y meterlo aquí. Meter el from. Pero bueno, ya dejémoslo así. Entonces les recuerdo, vamos a ver si ya desbloqueó el cuadro de librerías. Entonces, bueno, aquí ya está en Cinescape. Me vengo a Power System. Aquí, en este caso, los que tengan 2017, pues aquí ya aparecen unas nuevas ventanas nuevas. Entonces yo me iría para aquí, para donde dice como el segundo bloquecito, ¿cierto? Esos components son más avanzados para electrónica de potencia, para hacer medidas de control, ¿cierto? Por el momento vamos a tecnología especializada, ¿cierto? Aquí otra vez, miren, aquí en este. Entonces aquí sí tenemos lo que conocemos. Creo que aquí ya estamos aquí queda igual a las versiones anteriores. Entonces aquí tenemos control y medida, donde vamos a sacar las fuentes, pero entonces aquí no. Tenemos que ir aquí a bloques fundamentales. Esos bloques fundamentales sí son los que nos aparecen a todos en las versiones anteriores. Esta es la versión 2017 y apenas la estoy empezando a usar. Aquí sí tenemos las fuentes, que sacamos una fuente de corriente y aquí están las dos fuentes dependientes, ¿cierto? Los dos tipos. Y esa recibe bien una dependencia de tensión o una dependencia de corriente, es indiferente, ¿cierto? Entonces también eso es bueno que use Cinescape sin Power System para esta simulación, por eso, para aprender a usar estas dos fuentes. Los sensores, aquí en Measurements, aquí está el medidor de tensión, el de corriente. Si ya quisiéramos medidas más especializadas, aquí están. Se volvió a bloquear. Aquí podemos sacar como las magnitudes, los conjugados, podemos sacar el magnitud y ángulo, podemos sacar el valor RMS, el THD para mirar la calidad de la señal, de distorsión armónica. Bueno, entonces los elementos que se sacaron, ¿cuáles fueron? Otra vez volvemos aquí. Los elementos, pues ya sabemos que para esta librería sacamos siempre el branch, esa serie de branch, y que ya se coloca la parte resistiva, inductiva y capacitiva. Si queremos independiente se le modifica solamente para capacitor o solamente inductor o solamente resistor. Entonces, ¿qué más de raro tiene el circuito? Acuérdense que tiene que meter este bloquecito, que ese es el que soluciona el sistema, ¿cierto? Como la calculadora. Y ojo, también es muy importante porque estos sistemas consumen más memoria y más capacidad computacional, entonces esta librería es más recomendable para este tipo de circuitos. La de Fundación Library es más conveniente para circuitos DC. Yo simulé ese mismo circuito en esa librería y se demora muchísimo tiempo en simular. Entonces, pues, aquí que les muestro, yo que voy a medir la corriente por esta malla, la corriente por esta otra malla y la corriente por esta otra malla, es decir que voy a medir la corriente A, que es la de esa malla, la corriente B, que es la de esta otra malla, y la corriente C, que sería la de
Media por aquí. Esta sería la otra malla. Esta sería la malla C. La malla A. Y la malla B. ¿Cierto? Aquí tenemos los dos capacitores. El inductor. Las fuentes dependientes. Aprendimos a mirar cómo se ponían estas fuentes dependientes en esa librería. La puesta a tierra como me lo indica el circuito. Entonces ya saco aquí un osciloscopio de la librería de Sim, Simulink y luego en Sims, que son las primeras librerías del simulador. Y ya coloco los from, que es donde están guardadas las señales. Ya simulo el tiempo así por defecto 10 inicialmente. Se está demorando en simular. Cierto, mira aquí aparece aquí abajito que aparece O de 45. Ahí significa que está usando ese método, esa función para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que tiene, y inclusive es difícil para MATLAB. Ahí tenemos que esperar un tiempo pues en que simule, porque si es demorado, es de gran esfuerzo computacional. Ese está corriendo muy rápido, porque en la otra librería no sé, yo creo que necesitaba unas varias horas para que eran las respuestas. Bueno, ya casi simula. Entonces ya prácticamente podemos venir aquí a ver en el osciloscopio mis señales de salida. Entonces sería aquí que estoy viendo las corrientes, ya puedo ver tensiones, lo que ustedes quieran medir, tensión en un elemento, la potencia en un elemento. Estaba olvidando una de las cosas más importantes, que ya las vamos a ver, por lo menos miremos que eso es en el circuito que teníamos una fuente pues una fuente de corriente constante, ¿cierto? Entonces, ¿y aquí qué pasa? Aquí en el simulador, aquí lo que me aparece por defecto, pues lo que yo agregué que fue una fuente de corriente AC. Pero ¿qué pasa con esa fuente de corriente AC? Claro, AC ustedes me están diciendo, no, pero ¿cómo va a meter una fuente AC si lo que necesitamos es una fuente DC? Pues simple, yo solamente llego y le doy el valor de la amplitud, se me abrió el osciloscopio, el valor de la amplitud, y le digo que la fase sea 0 y que la frecuencia sea 0. Es decir, que esa fuente no va a variar en el tiempo. Una fuente de frecuencia 0 es igual a una fuente de C, pues, y el valor de salida sería el valor de la amplitud. Entonces recordemos, agregué una fuente de corriente AC, le puse frecuencia 0 y ya se comportaría como una fuente de C, ¿cierto? Una fuente que tiene frecuencia 0 en alterna, pues es lo mismo que una fuente de C. Entonces ya para ver el osciloscopio le doy el autoajuste. Y miren, ya puedo observar la respuesta, pues la salida de las señales de corriente en cada malla. La corriente A, la corriente B y la corriente C. ¿Cierto? Puedo simular más tiempo a mirar a dónde van a converger, pero pues ya lo harían ustedes, ¿cierto? Ya miran dicen que 10 segundos fue muy poco, entonces aumentarían el tiempo de simulación y miran a dónde va a converger esa señal. Entonces, por el momento, pues ya en clase les resolvería las dudas que tengan
Este video pues es muy rápido, ustedes ya saben de dónde sacar los elementos. Es solamente, o sea, aquí lo clave que era aprender a manejar estas nuevas fuentes de dependientes y esta fuente de corriente, pues cómo verla como en una fuente de DC, ¿cierto? Y no es más. Entonces muchachos, espero pues, les haya ayudado y ahí sí pueden simular los circuitos. Hasta luego.